Gracias al Señor. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Si ustedes se recuerdan, dijimos que hubo engendramiento en ese tiempo de la transición de la deportación. Hubo engendramiento. Veníamos hablando de que fulano engendró a sutano y vimos cómo al rey David nos lo ponen 2 veces, ¿verdad? O sea que... ¿Se oye un eco? Por allá me están controlando bien. Quítenle el eco. Ya está mejor. Entonces decíamos que en el versículo número 6 hay bastante eco. Versículo 6 dice: Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. Quiero que vean que cómo se repite. Se repiten, o sea que técnicamente los patriarcas terminan con el rey David y los reyes comienzan con el rey David. Así nos lo ponen. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. Entonces podemos ver cómo finaliza la lista de los patriarcas y luego sigue la lista de reyes, pero veamos que David es repetido ahí. De la misma manera, tenemos el versículo 11, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías. O sea que Jeconías también se repite. ¿Se dan cuenta ustedes que se repite? Y estábamos analizando, no sé si es el monitor o algo que me ocasiona esto, Ramón. Si me ayudas para que así no les arruino los oídos a mis hermanitos. Entonces les decía que analizando uno la genealogía del Señor Jesucristo, uno se da cuenta que nos puso personas que en la Biblia hay mucha información de ellas. Si ustedes notan, de cada uno de los que habíamos hablado antes, de todos ellos hay pasajes largos y muchos versículos de cada uno, pero eso no sucede cuando continuamos con los de la deportación. Y dijimos que en la Biblia el hecho de que Dios no hable mucho de una cosa no necesariamente significa que no es importante, porque aprendimos que Dios muchas veces habla más con el silencio que cuando está expresando algunas cosas. Entonces, aquí al llegar a después de la deportación, estamos hablando de que ya estas personas estaban en el exilio, estaban, algunos le llaman la diáspora, el exilio. Aquí en las versiones de nosotros dice deportación. Y esta semana que pasó yo estuve diciéndoles cómo funciona la deportación aquí en la Biblia, cómo funciona el exilio. Y nosotros tenemos que captarlo, aprenderlo, porque es la palabra de Dios revelada a nosotros. Significa que la deportación es un castigo. O sea que es un castigo de Dios deportar a su pueblo debido a que su pueblo fue descuidado, no se preocupó de honrar a Dios en lo que Él pedía, que no hubieran ídolos, que no fueran a otros dioses, que derribaran los lugares altos, que destruyeran todo lo que había desviado al pueblo de Dios de la realidad que Dios quería que
tuvieran. Entonces nos dimos cuenta que Dios los castigó porque dijo hasta aquí, ya no es posible, ya no se puede rescatar a estos, hay que castigarlos. Pero noten ustedes que el castigo de Dios nunca es para mal. El castigo de Dios para nosotros dice la Biblia que es disciplina, pero para que participemos de su santidad. Así lo expresa Hebreos, dice que si soportamos la disciplina de nuestros padres terrenales, ¿cuánto más no debemos de soportar la disciplina de nuestro Padre Celestial, que es el Padre de los Espíritus? Entonces ahí nos damos cuenta que cuando uno está en su país y está siendo gobernado por su propio gobierno, o sea que en ese momento nosotros podemos decir yo soy un citizen, ¿verdad? Pero ya vieron que en la deportación no pueden ustedes decir I'm a citizen. O sea que nos trajeron a todos, ¿verdad? Algunos venimos de una manera, otros vinieron o llegaron de otra manera, pero solo cuando uno cuando uno está en su propia tierra donde uno nació y gobernado por sus corruptos, ¿verdad? Entonces uno puede decir que uno es citizen. Pero imagínense ustedes, Dios lo saca a uno. Entonces, en cierta manera, pues es un castigo, ¿verdad? Uno no lo alcanza a ver tal vez, pero es un castigo bueno, porque primero los resultados tenemos que aquilatarlos, tenemos que valorarlos, tenemos que darnos cuenta de lo que trae la deportación. Porque algunos de los que vinieron sin papeles, sus hijos nacieron aquí y gracias a Dios que hay una ley que ampara que sus hijos son de aquí. Si no, imagínense, estaríamos fritos y sin aceite. Pero gracias a Dios, que Dios en su misericordia, fíjese la deportación, porque no solo pero el castigo no es para usted directamente, sino para su país. Porque Dios le quitó a México, a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, le quitó lo mejor de gente trabajadora, a menos que usted sea delincuente, a menos que usted haya venido aquí a hacer tranzas. Pero si usted vino a lo que vino, usted vino a trabajar. Y Dios castigó a México, a Guatemala, a El Salvador al quitarle lo mejor, porque la gente que está aquí es la más trabajadora de todos los países. Digan amén si pueden, pues. Solo unos dos, solo Ramón está emocionado. Yo no les estoy mintiendo, hermanos. Yo estoy usando la palabra de Dios para que alcancemos a ver la realidad de lo que Dios hace. Porque fíjese que le digo que el castigo para usted es este. Usted ya no pudo ver a su familia. A usted fue arrancado de su familia. Así que no se me ponga muy serio creyendo que estoy hablando tonteras. Usted fue castigado, hermano. Yo me recuerdo de mi madre. Mi madre una vez, cuando nosotros fuimos a visitarla, dijo, todo está bonito y ustedes me ayudan y gracias a Dios recibo la bendición de ustedes, pero me castigaron porque me los quitaron. Ustedes se tuvieron que ir de aquí porque este país no les da ninguna oportunidad o si la da, no la da como debería de darla, ¿verdad? Entonces aprendan a ver pues la deportación, la inmigración, todo eso es castigo para los dos lados. Pero allá no aprovechan ni entienden. Aquí sí se entiende el asunto, porque usted está entendiendo que Dios se lo trajo, porque mire, aquí lo tiene. Si a usted no se lo hubiera traído Dios, lástima donde estuviera, hermano. Muy triste sería su situación.
Sí. Puede ser que algunos ni vivos estuvieran, ya los carteles se hubieran encargado de desaparecerlo. A mí también, hermano, a mí también, a mí también. Sí, yo siempre me pongo a pensar, a mí me gustaba la política y Dios me sacó de ahí. Y porque esas eran mis miras. Yo quería llegar a ser un gran abogado en Guatemala para llegar a ser un gran corrupto, moviéndome en los negocios turbios, porque eso es lo que tenemos todos los países, aún aquí, que ya está la situación igual. Y la clase no es de política, pero estamos hablando de deportación. Estamos hablando de deportación política espiritual y Dios es político. Así que yo no tengo problemas de eso porque si Dios no fuera político, Él no le hubiera revelado a Daniel el destino de todas las naciones. Y si no fuera político Dios, Él no establecería su reino aquí. Y Él lo va a establecer. Así que con modestia aparte les digo que estoy hablando cosas que son ciertas. Amén. Entonces ahora nos queda a nosotros la tarea de estudiar lo que pasa después de la deportación. Porque después de la deportación viene una gran bendición y es dar a luz a Cristo. Yo por eso estoy muy contento porque yo digo, gracias Señor porque tú nos trajiste aquí, trajiste a mis hijos, ahora aquí están mis nietos y ahora nosotros les enseñamos a nuestros hijos a servir a Dios. Y si ellos son diligentes, ellos se ponen pilas y estudian y se hacen profesionales. No hay excusa de que nuestros hijos y nuestros nietos no sean profesionales. No hay excusa, a menos que usted sea haragán y no le guste estudiar. Pero aquí está la oportunidad para que la gente pueda ganar su feria con más facilidad, honradamente. Entre más profesionales sean nuestros hijos, más fácil se ganan su dinero y ya no les va a tocar sufrir lo que le tocó al que tuvo que ir a piscar, el que tuvo que ir a trabajar durísimo. Ya nuestros hijos pueden estar en una oficina o aunque les toque trabajar afuera, pero professionals. Siempre les he dicho yo a los muchachos, y allá en la clase deberían de estarles diciendo lo mismo, de que la responsabilidad de ellos es traer buenas calificaciones a su hogar, porque su papá y su mamá se matan haciendo todo el trabajo para que usted tenga comida y vestido y dónde vivir, pues la responsabilidad de los muchachos es traer solo AES. Yo cuando alguno de los jóvenes me dice, es que tengo B y D, hermano, no, le digo, estás muy mal, le digo. Tu mamá ni tu papá merecen que tú tengas B y C ni D. Tú tienes que tener AES. No hay motivo por el cual no se tengan AES. Y no lo estoy molestando, sino estorbando. Yo le digo que no hay razón por qué sacar otra calificación. A los hijos hay que exigirles AES. Yo a mis hijos y a mis nietos todos AES, 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 AES. Yo lo logré, ustedes pueden también, les digo, porque yo siempre me preocupaba sacar mis AES. Así que no les estoy enseñando teoría, sino que les estoy enseñando una vida práctica. Entonces ahora pues tenemos que considerar muy seriamente cómo se da luz a Cristo, no siendo patriarcas ni siendo reyes. Pero a la verdad somos reyes y sacerdotes. Pero just in case que algunos de ustedes sean un poco dejadotes, ¿verdad? Un poco dejadotes, que no les guste esforzarse, porque lo de Dios es de esforzarse. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vaya. Entonces, yo espero que ustedes alcancen a ver el castigo de la deportación. Hay directo y hay indirecto, ¿verdad? El castigo a nuestros países les quitaron a México. Aquí hay creo que 20 millones de mexicanos hay aquí. 20 millones de mexicanos son 2 veces Guatemala, hermano, entera. Y todo eso se lo quitó Dios a México.
Se lo quitó porque todos los mexicanos trabajadores están aquí. Ay de aquel que con ciega locura, así dice el himno de Guatemala. Ay de aquel que con ciega locura sus colores pretenda manchar. Hablando de la bandera, ¿eh? Y todos la manchan, pero ni modo. Entonces, si alcanzamos a ver todo eso, pues nosotros vamos a comprender que Dios nos puso aquí para que Cristo se forme en nosotros. Y el primero que tenemos que ver aquí, mire, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Hay un hermano de México que es hermano de Jacobo y se llama Salatiel, y Salatiel vive aquí. Salatiel es uno de los trabajadores que se trajeron de México. Y cuando uno estudia estos nombres, porque estos nombres son un poco oscuros, no son muy conocidos, o sea que no se habla mucho de ellos. De algunos sí, aunque sea un poquito se habló. Pero hablando de Salatiel, yo me puse a buscar y sí aparece en otros lugares su nombre, pero quiero decirles lo que significa su nombre, porque por ahí empezamos siempre. Importantísimo, ¿qué significa el nombre Salatiel? Y Salatiel quiere decir, he preguntado por Dios. He preguntado por Dios. Entonces, fíjense pues, porque estos van a ser detalles que usted los tiene que dominar si usted quiere participar de la línea de las personas de las cuales nace Cristo. Supongamos que usted no es pastor. Supongamos que usted no es diácono, supongamos que usted no es líder, pero eso no quiere decir que usted no puede ser usado para dar a luz a Cristo. He preguntado por Dios, es hijo de Jeconías. Jeconías, ya vieron que es el mismo Joaquín y es el mismo Conías. Y tenemos citas bíblicas para ir viendo algunas referencias. Leamos en Lucas 3:27. Vamos a leer Lucas 3:27. Cuando nos lo pongan ahí. Ahí está, mire. Hijo de Joana con O. La Juana de nosotros es con U, pero la Joana de ahí, o Joana. Hijo de Reza. Hijo de Zorobabel. Hijo de Salatiel. Hijo de Neri. O sea que aquí, en este pasaje de Lucas, ustedes saben que nos está presentando toda la línea de el Señor Jesucristo. Empieza desde el versículo 23 y nos lleva hasta Adán. Del versículo 23, Lucas 3:23 a Lucas 3:38, nos muestra que Jesucristo es hombre verdadero porque nace de Adán. Veámoslo en el versículo 38, 3:38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, toda esta genealogía que nos presenta la palabra de Dios, aquí nos pone también a estos que fueron deportados. Aquí en esta lista están los que fueron deportados. Y notemos lo que dice el versículo 23, 3:23. 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ahora, todos nosotros los cristianos debemos ejercitar nuestros sentidos, porque cuando se nos habla de Jesús,
se habla de Jesucristo, uno debe de entender que el arreglo divino, el arreglo que hizo Dios, ya ven que los descendientes de Jeconías los eliminó, ¿verdad? Dijo, ahí en Jeremías 22 vimos que dijo que no habría luz en el trono de David de parte de Jeconías, porque Dios tiene arreglada la palabra de tal manera que usted vea que Jesús no es hijo de José. Por eso en todo el Espíritu Santo tiene el cuidado de, en cada pasaje, miren en este pasaje el cuidado que tiene el Espíritu Santo. Según se creía, pero eso no quiere decir como Jesús, fulano hijo de sutano, sutano hijo de mengano. Cuando dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, no dice de José, sino según se creía de José. Ahora, noten ustedes que el Espíritu Santo al escribir referente a José tiene mucho cuidado. La Biblia, la Iglesia Católica hace todos sus arreglos, porque ellos arreglan su doctrina para que la gente crea como ellos enseñan. Como por ejemplo, la Iglesia Católica enseña que María era virgen todo el tiempo y que fue virgen y que nunca dejó de ser virgen. Para ellos ella es la mamá solo de Jesús. Y si ustedes se ponen a leer los escritos de la Iglesia Católica, ustedes van a ver por qué ellos dicen que María todo el tiempo fue virgen. Miren cómo lo ponen ellos, pues. Cuando tengan tiempo, lean, ¿verdad? Porque yo siempre los mando a la Wikipedia y a la enciclopedia y al diccionario bíblico, a la concordancia, porque yo lo hago, ¿verdad? Pero algunos de ustedes están tan acostumbrados que lo que diga mi pastor, lo que diga mi pastor, y cuando les va bien, lo que dice mi pastor, y cuando les va mal, te dije que está mal el pastor, te dije que está, sin embargo no les gusta estudiar, pero entonces tienen que descansar en lo que yo les enseño. Y quiero que sepan que lo hago con mucha responsabilidad porque tengo temor de no enseñarles nada que no sea correcto. Y porque dice que yo velo por las almas de ustedes y daré cuentas, dice. Y por eso a ustedes les conviene, dice, que se porten bien para que yo lo haga con alegría. Cuando los hermanos no se portan bien con el pastor, ellos están ignorando el privilegio grande que Dios le ha dado al pastor. Porque muchos hermanos no respetan al pastor como tal. Aunque la Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores, ellos dicen, a mí me vale. Tal vez no lo dicen con la boca, pero con sus actos. Les vale el pastor. Pero quiero que sepan que el pastor va a dar cuentas a Dios de sus almas. Así lo dice la Biblia. Y dice que no se quejen del pastor para que él esté contento, para que haga con alegría el trabajo. Porque pues ciertamente, ¿verdad? Aunque uno pues yo no me quisiera molestar cuando me atacan o no me quieren o me critican o no están de acuerdo conmigo. Yo dentro de mí digo, no me debo congelar, no me debe de afectar, no me debe de afectar. Pero a veces, hermano, como uno no es de palo ni es de hierro, le afecta a uno. Claro que le afecta, hermano. No va a creer que si usted me mira a mí indiferente no me afecta. ¿Cómo? Mire, yo les digo a algunos de los que están aquí, ¿cómo creen ustedes que se sienten si yo paso a la par de ustedes y no los saludo? ¿Cómo se sienten ustedes si yo paso al lado suyo, hermano, y lo ignoro? ¿Verdad que ustedes se sienten mal si el pastor hace eso? Pero muchos de aquí lo hacen. Hay muchos hermanos de aquí, ahí viene el pastor y así, mire. ¿Verdad?
No es el único, hay más, dice. No, en serio, hermanos, miren. Por eso yo les digo que estoy tratando de darles lo mejor a ustedes. Me preparo para traerles la enseñanza. La Iglesia Católica tiene la historia así, de José. Ya saben que ellos le llaman San José, ¿verdad? San José, y es santo con ellos y es patrón en España, es patrón de ciertas ciudades. Ellos tienen la historia así. Ahí la leen. Dice que la Virgen María tenía como 14 años cuando José se acercó a ella. Dicen que lo hizo por protegerla a ella porque estaba jovencita y se acercó a ella y que él tenía 50 años. Y cuando José supo todo el rollo, porque dice que le tuvo que hablar un ángel, ¿verdad? Y dice que José era viudo, así lo tiene la Iglesia Católica. Por eso cuando ustedes discutan con un católico, acuérdense que tienen que saber cómo está enseñado él. Él está enseñado que José era viudo y que tenía 4 hijos y que son los que están ahí en la Biblia, los hermanos de Jesús. Entonces por eso ellos le dicen a la gente, ella era virgen. Sus hermanos, fulano, sutano y mengano, eran los hijos de José que vinieron a la vida de la Virgen cuando él se desposó con ella. Entonces por eso es que ellos le dicen a los católicos, los evangélicos están mal, que lean la historia los evangélicos. José era viudo, sus hermanos fulano, sutano, y dice, eran hijos de José. Dice. Pero el asunto es que la Biblia dice otra cosa. Porque la Biblia dice que José conoció a María después que tuvo a su primogénito, lo cual significa que tuvo vida sexual con ella, aunque no haya tenido hijos con ella, ya no es virgen. Que yo sepa. Si la Biblia es bien clara y dice que José conoció a María después que dio a luz su hijo primo. Ahí está la pura verdad. Por eso no se vayan a poner a discutir que eran hermanos y que esto y que lo. La mejor versión para poder refutar y decir que la Virgen siempre fue virgen es que la conoció José después de que nació su primogénito. ¿Estamos? Ok, los estoy instruyendo para que sepan y conozcan cómo funciona todo este asunto. Entonces, aquí tenemos un aspecto para nosotros si queremos ser la madre de Jesús, porque dice que su madre, sus hermanos y sus hermanas son los que hacen la voluntad de su Padre que está en el cielo. Entonces aquí hay un llamado para nosotros a ser salatieles, los que preguntan por Dios. Hermano, ¿qué entiendes tú por preguntar por Dios? Dani, ¿qué entiendes tú si te dicen el que pregunta por Dios? Explícanos un poquito de la actitud de un salatiel, porque su nombre significa el que pregunta por Dios. Sí, el que pregunta, un perdido pregunta por dirección. Entonces, Dani lo aplicaría, dice, como uno que busca la voluntad de Dios. Y sí, porque de eso estamos hablando, que todos estos que quieren ser la mamá de Jesús, buscan la voluntad de Dios. Entonces, bien aplicado. Uno que pregunta por Dios para encontrar su voluntad, porque quiere ser la mamá, sacaste un 10. Y calladito ahí, pero te sacaste un 10. Pero es porque estamos estudiando estos aspectos, porque nosotros tenemos que ser los que siempre preguntan por Dios.
¿Cómo cree usted que es su vida si usted no pregunta por Dios? Vive ajeno de Dios. Pregunta por Dios. Quizá lo podríamos dramatizar. Jorge, disculpa, ¿has visto a Dios? Sí. Sí, Jorge, ¿me podrías hablar de Dios? Salatiel es el que pregunta por Dios. Entonces, fíjense pues qué tremendo que hay muy pocos hermanos que son salatieles. Vamos a poner, porque lo vamos a ejemplificar, vamos a ponerlo en práctica. Cuando nosotros nos juntamos, porque nos invitaron a comer, Dani me dice a mí, cada 3 años me dice, pastor, no, estoy exagerando, pastor, puede venir a comer con nosotros, ¿verdad? Porque muchos dicen, el pastor no me viene a ver, pues si nunca me invitan. ¿Verdad? ¿Usted quiere verme a mí? Invíteme. ¿Verdad? Porque muchos dicen, el pastor aquí ni se para. ¿Cuándo me ha invitado? Yo no voy a llegar de chute. Así dicen en Guatemala. En Guatemala dicen chute. Los mexicanos dicen metiche o de gorrón, ¿verdad? No voy a llegar ahí buscando. ¿Y qué hicieron hoy de comer? Por casualidad, porque como tenía yo mi vecinita que cada vez que llegaba a la casa le decía a mi mamá, doña Beatriz, yo nunca he comido de eso. Nunca he comido de la comida que estaba haciendo mi mamá. Gorrona era la vecina. Pero quiero decirles pues que a veces nosotros nos juntamos y en vez de ponernos a hablar de las cosas de Dios, nos ponemos a hablar de otras cosas. De veras, nos ponemos a hablar de otras cosas. ¿Por qué cree usted que la iglesia está metida en problemas? Por sus habladas, por mis habladas. Porque los hermanos deben saber que no es un pajarito el que se los dijo, fue un hermanito. Porque a veces dice, un pajarito me lo dijo, dice, pajarito, era una burraca. Pajarito, un pajarito me lo dijo, hermano. Nosotros tenemos problemas en las iglesias porque nosotros no somos salatieles. Nos reunimos para lo peor en vez de reunirnos para lo mejor, porque tenemos mandamientos que nos regulan. Dice, hablando entre vosotros y cantando cánticos espirituales. O sea, es importantísimo, hermanos, esto que estoy hablando, porque estos son aspectos para dar a luz a Cristo. ¿Quién se puede imaginar, hermano, que Salatiel significa he preguntado por Dios? Cuando nosotros nos juntemos en los hogares, hermano, preguntemos por Dios. A mí me gusta cuando los hermanos dicen, hermano Carrillo tiene algo que compartirnos, pero también deberías de ser tú igual, ¿verdad? Salatiel, he preguntado por Dios. Eso es un diccionario. Otro diccionario dice que Salatiel quiere decir yo he pedido a Dios. Yo he pedido a Dios. Entonces, podemos aplicarlo también a pedirle a Dios. Juntémonos para orar. Yo he pedido a Dios. Yo he pedido a Dios ya. Ya cuando ya la hablé, ya la tiro. Así hacen algunos días. Yo he pedido a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos juntamos para pedirle a Dios? Los días martes nosotros venimos aquí y yo estoy seguro que a todos los que oran Dios los conoce. Dios los conoce. Yo sé que en la oración Dios dice, ahí vienen mis hijos, porque venimos a hablar con Él. Yo insisto en los días martes y les digo, hermanos, aquí estamos hablando con Dios.
De vez en cuando recogemos peticiones, otras veces les decimos, oremos una oración corporativa, alguien empieza a orar y otro sigue. Pero algunos de ustedes no los conoce Dios en la oración, los conoce el viernes y el domingo, pero no los conoce el martes. Y Dios los quiere conocer el martes. Aunque digan que martes ni te cases ni te embarques, mira, y ni del Señor te apartes. Esa sería la versión Hidalgo. Martes ni te cases ni te embarques, pero del Señor no te apartes. Entonces, es importante que esta genealogía cause impacto en nosotros. Salatiel, ¿verdad? Salatiel era muy importante porque Salatiel da a luz a Zorobabel. Y ahí van a ver quién es Zorobabel. Si nosotros leemos ahí en Esdras, leamos en Esdras 3, Esdras 3:2. Ahí en todo el capítulo 3 nos empiezan a hablar de Zorobabel. Esdras está antes de Nehemías. Sí, Esdras, Nehemías, Esther. Entonces, Esdras capítulo número 3. Esdras 3, podemos leer sí, ahí está, dice, entonces se levantaron Jesúa o Yeshua, no, ese es Jesúa, hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel. Y mire en qué parte aparece Zorobabel. Edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón. El que produjo Salatiel va a ser uno que edifica el altar de Dios. Y el altar de Dios es la cruz del Calvario y es donde nosotros nos presentamos para que satisfagamos el corazón de Dios como un sacrificio vivo. Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, veamos pues que la Biblia está arreglada en una forma preciosa de que un Salatiel produzca un Zorobabel. Y aquí se nos pone a Zorobabel como alguien que edifica. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y cuando ya hablemos más de Zorobabel, vamos a ver otras cositas que le pertenecen a él. Pero en esta noche lo único que quiero que les quede grabado es, he preguntado por Dios y yo he pedido a Dios. He preguntado por Dios y yo he pedido a Dios. Es una persona que constantemente se mantiene informándose de Dios porque siempre pregunta de Él y le pide. Un altar. El altar es para que nosotros presentemos sacrificios. Si nosotros aplicamos correctamente la Biblia a nuestra vida, el altar del sacrificio es la cruz de Cristo y el sacrificio es Cristo. Entonces nosotros nos presentamos crucificados juntamente con Cristo como ofrenda agradable a Dios. Eso es negación de la carne. Amén. Entonces eso es todo por hoy porque el viernes predico corto. Solo dos cosas. Salatiel. ¿Qué es Salatiel, hermanos? Y va a producir un Zorobabel. Entonces venimos. Josías, Jeconías, Salatiel, Zorobabel. Para el domingo estaremos hablando de Zorobabel y si Dios quiere que hablemos de el siguiente que sigue, dijo aquel,
que es Abiud, Abiud, ¿verdad? Tenemos que hablar de Salatiel, de Zorobabel, de Abiud, de Eliakim, de Azor, de Sadoc, de Akim, de Eliud, de Eleazar, de Matán, de Jacob, de José y de María. Hay muchos aspectos que tenemos que aprenderlos y son para que entendamos nuestra deportación. Todo lo que Dios ha producido. Fíjese que estos mensajes encajan perfectamente con todos nosotros porque nosotros somos gente inmigrante y nos encaja perfectamente por qué nos trajo Dios para acá. Estamos pero como anillo al dedo. Dios nos trajo para acá, pero no para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio, que es Cristo. Entonces, qué lindo, que valga la pena pues venir a sufrir. Porque en cierta manera, vuelvo a repetir, uno viene a sufrir porque deja toda su familia. A mí me da tristeza cuando miro, ahorita estaban sacando en la televisión familias que tenían 30 años de no verse. Y los hijos, algunos dicen ya, cuando regresaron unos a México, ya no pudieron ver a su papá ni a su mamá. Ellos se les murieron sus padres y no pudieron ir a sus funerales ni estar con ellos porque se sacrificaron, se vinieron para acá. Eso es un castigo que a la larga para nosotros se vuelve positivo. Positivo. Hermana Loli le mandó saludos a su papá. Ayer hablé con él. Sí, gloria a Dios. Hay unos hermanos que yo logro hablar con ellos que son familiares de ustedes. Amén. Bueno, los que me permiten, ¿verdad? Porque algunos me siguen. Él me preguntó, pastor, ¿qué hago? Que ya no puedo entrar a ver a su página. Y ya le dije, pues haga esto y esto y esto. Dice, porque siempre lo escuchaba yo y dice, ahora no sé, ni lo encuentro, lo busco y por aquí, por allá. Dice. Entonces le digo, bórreme de su amigo y vuélvase a ser mi amigo a ver si así nos dejan volvernos a verle. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Interesante, ¿verdad, Gilmar? Bien interesante. Bueno, Dios me los bendiga a todos. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias en esta noche por esta nueva misericordia que tienes para nosotros. Gracias que nos permitiste este día viernes estar aquí todos reunidos con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, Señor, para